Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Hilo de Sebas. Mi nombre es Sebastián Espuñ, soy informático y vivo en una furgoneta lejos de casa. Prepárate un café o un té y acompáñame. Bienvenido a mi pequeño rincón, bienvenido a mi humilde podcast. Unos pensamientos llevan a otros. El ser humano es prodigioso y su cerebro el gran desconocido. El órgano que conforma nuestra mente, que alberga nuestra conciencia y nuestro ser, responsable del pensamiento, de la memoria y de nuestras emociones, responsable también de la ilusión. Por cierto, no dejes de escuchar el primer episodio de este podcast en el que hablo de la ilusión. De un pensamiento inicial, y como si de una madeja de hilo se tratase, podemos acabar desgranando cavilaciones de todo tipo y terminar reflexionando sobre conceptos totalmente diferentes y que no tienen nada que ver unos con otros. O por lo menos creemos que no tienen nada que ver. Creencias, convicciones, opiniones, certezas, qué volátil es todo. El ser humano construye castillos en su cerebro que guían sus acciones. Las acciones se quedan, sí, pero esos castillos se desvanecen, se pierden para siempre. Es la magia de lo etéreo, de lo voluble. Y aquí estamos, amigos míos, en el hilo de Sebas, en mi propia madeja particular. Y bueno, leyendo algunas noticias acerca de la selectividad de este año y los problemas ocasionados por el COVID, he terminado tirando de hemeroteca y leyendo sobre las revueltas estudiantiles del curso 86-87 que hubieron en España. No sé si las recordaréis, pero hubo bastante movida por las calles. Al parecer, se trató del movimiento estudiantil más importante de la historia de España. Y estamos hablando de un hecho histórico, que fue respuesta social a una serie de problemas que había en la sociedad. Problemas heredados de otras épocas anteriores y ocasionados por los cambios que se requerían en España por parte de Europa. Claro, al intentar entrar en la CE, pues se nos exigió una serie de cosas que terminaron desembocando en problemas. Privatizaciones, reconversión industrial. Y bueno, supongo que por la mala gestión de los políticos de la época, pues empezó a haber mucho paro, una crisis económica brutal. Y bueno, a este caldo de cultivo añádele la reforma educativa, con la implantación de la selectividad, que según se decía entonces, pues claro, dificultaba todavía más, ponía barreras y trabas al acceso de los jóvenes a la universidad. Vamos, que una de las demandas principales de esas protestas era la derogación, la eliminación de la selectividad. Bueno, está claro que estas protestas no consiguieron terminar con la selectividad, y posiblemente el COVID tampoco pueda acabar con ella. Pero sí ha tenido que venir un virus para conseguir aplazarla y ponerla en duda. Y ahora, y esto sí que es opinión personal, más valdría este curso cancelarla, anularla y oye, que se tengan en cuenta las notas de bachillerato, o por lo menos las notas que tenemos hasta ahora, que no se va a morir nadie por ello y todos a la universidad, hombre. Al fin y al cabo, este año es un año en blanco, un año de sucre, un año null. Se podría hasta borrar del calendario, que después de Nochevieja de este año vuelva a empezar 2020. Yo firmaría, la verdad. A ver, sin querer dar valoraciones personales, en mi caso, cuando me examiné de la selectividad, concretamente en el año 95, me asombraba especialmente, me acongojaba el pensar que lo que hiciese en esos 3 días de exámenes contaba ni más ni menos que el 50% de mi nota para acceder a la universidad. Tenía el mismo peso la selectividad que mis 4 años de estudio anteriores, Bupico. Es algo que yo creo que muy bien no estaba. Afortunadamente, con el paso de los años, esa manera de puntuar cambió y se hizo un poco más suave. Bueno, pues deshaciendo esa maraña de hilo y conectando conceptos, he terminado recordando el programa de entrevistas El Perro Verde, conducido con gran maestría por Jesús Quintero. ¿Os acordáis? Y que se emitió en 1988. Las preguntas o comentarios que hacía Jesús Quintero eran mínimos, eran casi inexistentes. Siempre hablaba el invitado. Qué diferente al periodismo de hoy en día, donde el entrevistador es la estrella o intenta ser la estrella y muchas veces ninguneando o faltando el respeto al entrevistado. Los invitados al Perro Verde solían ser personajes de la cultura, de la política, del arte y también gente de la calle, cualquier persona que tuviera algo interesante que decir. En particular,
me ha venido a la cabeza la entrevista que le hizo a Jon Manteca, más conocido como el Cojo Manteca. Este chico, de unos 20 años de edad, estaba relacionado con las revueltas estudiantiles que comentaba antes, y durante un tiempo alcanzó cierta relevancia mediática por su protagonismo en ellas. He querido documentarme un poco antes de hacer el podcast y he rememorado aquellos tiempos visionando en YouTube algunos programas del Perro Verde, esas conversaciones tranquilas del invitado con Jesús Quintero, con cigarrillos y cubatas mediante, esas risas interminables en esa habitación oscura, junto al emblemático Golden Retriever de color verde fosforito que daba nombre al programa. Qué recuerdos, qué añoranza de esa televisión, o por lo menos de esa manera de hacer televisión. Una manera que está claro que en los tiempos actuales no encajaría. Tuvo sentido en esa época concreta, la España de los 80, pero a más de un periodista actual le vendría bien aprender algunas lecciones de Quintero. Sobre todo lo que al respeto hacia el invitado se refiere, y también en darle el protagonismo que se merece. Y oye, su ritmo tranquilo tampoco estaba mal. Hoy en día todo va demasiado rápido. Lo importante en una entrevista muchas veces se obvia, y nos detenemos en detalles sin importancia, se profundiza poco. Bueno, resulta que al Cojo Manteca le faltaba una pierna, según parece debido a un accidente mientras trepaba en una torre eléctrica. Este chaval, aquel enero del 87, se encontraba mendigando en Madrid y mientras deambulaba por sus calles se topó casualmente con estas manifestaciones. El chico, lejos de apartarse y no meterse en líos, se introdujo plenamente en ellas y terminó acaparando la atención de las cámaras de televisión. Por lo visto, le grabaron destrozando con sus muletas mobiliario urbano, arengando al personal y moviéndose con una inusitada velocidad como pez en el agua durante esas batallas campales, pese a tener esta diversidad funcional. Las imágenes recorrieron las portadas de diarios nacionales y extranjeros, debido a lo pintoresco del personaje, estética punk, mutilación, cicatrices, violencia, y en poco tiempo acabó siendo convertido por los medios de comunicación en símbolo de las movilizaciones estudiantiles, a pesar de que Jon Manteca no era ni estudiante ni tenía ninguna relación con todo aquello más que el hecho de haberse encontrado fortuitamente con las manifestaciones. Total, fue portada del Herald Tribune y mencionado en periódicos como el New York Times. O sea que, tela marinera. Por aquel entonces, yo era un niño de 11 años, preadolescente, que desde el sofá de su casa, desde la confortabilidad de su hogar, asistía con los ojos como platos a la entrevista de este personaje. El Cojo Manteca, que Quintero quiso sacar del anonimato de la calle para charlar un rato con él. El Cojo Manteca, después de todo aquello, cayó en el olvido y falleció en los años 90 víctima del SIDA. Punky, famoso a su pesar, vengativo, generoso, violento, odiado, perseguido, libre. Se llama Jon Manteca, tiene 21 años y nació en Mondragón. No conoce la hipocresía, es una leyenda, con muletas. Con estas palabras terminaba el programa, al tiempo que se veían unas imágenes del Cojo en una silla de ruedas empujada por un colega punky, al salir de la cárcel mientras les perseguían los reporteros. Lo cierto es que no hay mucho más que decir de Jon Manteca. Hay una entrada en la Wikipedia en la que se mencionan sus altercados más sonados, totalmente inconexos unos con otros y de escasa importancia. Vaya mi particular homenaje a este personaje, por lo menos a su mundana faceta televisiva, de total delincuencia común, pero de importancia mediática y televisiva en su momento, y que ciertamente me marcó. Y hoy, más de 30 años después, desde algún recóndito recoveco de mi memoria, ha salido a relucir. Ya que por muy nimio que sea un pensamiento, un recuerdo, se encuentra encadenado, enlazado al resto de ideas, como si de una malla o de una gigantesca tela de araña se tratase. Y con esto doy por finalizado este episodio. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya hecho recordar. Y por favor, tened muy presente que en numerosas ocasiones las cosas más pequeñas son precisamente las más grandes. La vida es una sucesión de momentos. Es la suma de pequeños detalles. Hasta la próxima. Estoy seguro de que nos vamos a oír muy, muy pronto.